De la palabra, vamos a hacer nuestra lectura divina en el Salmo 119. Versículos del 1 al 18, Salmo 119, del 1 al 18. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacerlo de forma alternada. Salmos 119, versículos del 1 al 18. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces yo sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. Amén. Entonemos el himno número 40 como respuesta. Abre mis ojos para ver. Himno número 40. La principal enseñanza de las Escrituras, a cargo de nuestro hermano Alejandro. Ahí tienen los hijos. Buenas tardes, hermanos. ¿Sí se oye? Sí. Hasta aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20. Y vamos a buscar los versículos 30 y 31. Juan 20, versículos 30 y 31. ¿Ya lo tenemos?
Dice la palabra del Señor así, todos juntos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en esta tarde nos acercamos a ti confiados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien se dobla toda rodilla, en quien toda lengua debe y confiesa que es el Señor. Gracias, Dios, por este gran privilegio de poder expresar tu palabra republicada y que sea la que tú tienes para tu pueblo, reconociendo también, Señor, la incapacidad de tu siervo, que no es digno de estar aquí, pero por amor de tu nombre y por amor a tus promesas, nos das ese privilegio de dirigir, exhortar y enseñar a tu pueblo. Sea a ti la honra y la gloria, Señor. Simplemente somos seres humanos que necesitamos de ti y depender de ti en todo momento, Señor. Habla tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Habla a los corazones de tu pueblo y que seamos dirigidos a una en exaltarte, glorificarte y también, Señor, en hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hoy nos toca hablar de la tercera pregunta de nuestro catecismo menor de Westminster. Se ha retrasado por ciertas circunstancias, pero esperemos en el nombre del Señor Jesucristo que podamos llevarlo a cabo a su final, poder terminar este catecismo. Y hoy la tercera pregunta del catecismo menor nos dice: ¿qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras? Es el tema también de esta predicación. Y la respuesta que nos da dice: lo que principalmente enseñan las Escrituras es, 1, lo que el hombre debe de creer respecto de Dios, y 2, lo que el hombre, los deberes que Dios impone al hombre. ¿Cuál es el propósito de esta mañana? Que la Escritura siempre tiene algo que decir respecto a todo lo que el ser humano realice en el tiempo de vida que Dios le permite en la tierra. Y qué tan importante es que sin la palabra de Dios no puede tener una verdadera comprensión de la vida. Ese es nuestro propósito de esta mañana. Con esta exposición de la tercera pregunta nos abre el bosquejo para todo el tema que lleva el catecismo menor. Lo divide en dos partes, ¿sí? Que es lo que el hombre debe de creer respecto de Dios y los deberes que Dios impone al hombre, ¿sí? Y la siguiente pregunta, que es la 4, es la que nos va a llevar hasta la pregunta 38 de los deberes, de lo que el hombre debe creer respecto de Dios. Y de la pregunta 39 hasta la 107 es los deberes que Dios impone al hombre. Con la ayuda de Dios lo vamos a hacer esto. ¿Cómo vamos a desarrollar estas dos preguntas? En dos palabras sencillas, pero muy importantes, que son las enseñanzas principales de la Escritura: fe y deber. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta dice: lo que el hombre ha de creer respecto de Dios, esto es fe. ¿Sí? ¿Por qué el texto de Juan 20, 30 y 31? ¿Sí? Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es este libro del cual habla el apóstol Juan, la Escritura, que para nosotros es la palabra direccional. ¿Sí? Sabemos que nos va a llevar a un fin, a un propósito y a una meta.
Sabemos de antemano que el apóstol Juan siempre reconoció que Jesucristo era Dios. Y eso lo confirmaron los discípulos en las bodas de Caná, cuando convirtió el agua en vino. Y esta señal, como dice aquí, porque Jesús hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, sirvió de testimonio a los otros discípulos, de modo que estos hombres fueron testigos calificados de todo lo que ellos habían visto y oído y experimentado con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a creer nosotros? ¿Cómo esa fe se puede alimentar? ¿Sí? Dice el apóstol Pablo que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo podemos estar seguros de lo que ellos dijeron es verdad? ¿Cómo aumentar nuestra fe en creer en estas señales, en estos testimonios? Por la misma palabra de Dios. Sabemos que el apóstol Juan dice que Jesús es Dios, que el Verbo se hizo carne, ¿sí? Y que habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, como el ejemplo del Padre. ¿Lleno de qué? Gracias. Exacto. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo estaba enseñando, el apóstol Juan estaba enseñando a sus discípulos. ¿Sí? Si leemos el versículo de Juan, el capítulo 1, el versículo 7 y 8, ¿sí? Que nos dice respecto de Juan, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era en la luz, sino que diese testimonio de la luz. ¿Qué otras señales vemos en el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Aparte del agua hecha vino, vemos también la curación del hijo de un noble, la curación del paralítico de Betesda, la alimentación de los 5,000, la vista al ciego, y una de las más grandes señales, la resurrección de Lázaro. ¿Ustedes creen que Dios, nuestro Señor Jesucristo, le fue fácil la hostigación de su pueblo? Porque viendo, no veían, ¿cómo se dice? Ni oyendo, escuchaban. ¿Por qué creyeron los apóstoles? Por los testimonios, por las señales. ¿Cómo se va a fortalecer nuestra fe? Por los mismos testimonios y señales que están aquí. Hace rato decía nuestro hermano Alberto, estos hombres, estos siervos de Dios, no recibieron, ¿sí?, la promesa, pero sí la saludaron. Ese debe ser nuestro sentir también, porque Jesucristo es la revelación del Padre, y a Él se le ha dado toda autoridad, todo dominio, todo poder en la tierra. Eso debe de hacer que nuestra fe sea firme y segura. Todos estos acontecimientos sirvieron para la fe de los apóstoles, los discípulos del Señor Jesús, pero lo que más los convenció y confirmó su confianza en nuestro Señor fue su resurrección de los muertos. ¿Cuántas veces se lo dijo? ¿Se lo repitió?
el Hijo del Hombre será llevado y lo escupirán y lo matarán, dice, pero al tercer día resucitará. ¿Le creyeron? No. Al contrario, se fueron a pescar, ¿no? Que Juan, ¿no? Que se fue a pescar, Pedro y los demás, ¿no? Cuando le había dicho Jesús a Pedro cuando salió toda la noche a pescar, ¿no? Pescamos toda la noche y no cayó ni un pececito. Dice, vamos y échalo a la derecha. Dice, porque tú lo dices, lo voy a hacer. Es una señal, es un testimonio. Y la palabra de Dios son mandatos. Leímos el Salmo 119. ¿Sí? Son mandatos, guarda mis mandamientos. Eso debe de producir confianza y seguridad en nosotros. No queremos caer en el vicio de muchos que dicen que nos va a llevar a otro nivel Jesucristo. Y que, vean hermanos, se ríe uno porque no es cierto. ¿Qué otro nivel puede uno esperar? Más que el estar en su presencia. Más que seamos resucitados después de dejar este cuerpo temporal. A veces se manipula al ser humano, a veces a la iglesia se le manipula, ¿sí? Pero gracias a Dios por la iglesia reformada, porque la palabra es sencilla, que hasta un niño la puede entender. Es cierto también que los discípulos no vieron a Jesucristo en la resurrección, no lo vieron, pero sí vieron al Cristo resucitado. Se los cumplió. Lo que les dijo, se los cumplió. Por tal razón, el apóstol Juan, al referirse a estas señales o milagros, lo expresa con estas palabras finales para confirmar la fe de los que habían de creer. ¿Creemos en el testimonio de los apóstoles, hermanos? Sí. Bienaventurados los que ¿qué? Creen sin creer. Y no te ruego por estos, dice el Señor Jesús. Te ruego por los que han de creer por la palabra de ellos. Esa es nuestra fe, basada en las promesas y en el propósito de Dios para su pueblo, el pueblo de su pacto. Para tener una firme convicción en lo que se refiere a las promesas de Dios y a su pueblo, pero se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, es decir, para que continuemos, hermanos, creyendo. Debemos, como iglesia de nuestro Señor y su pueblo del pacto, seguir confiando en los testimonios de la Escritura, para así repeler a los enemigos que tratan de socavar la fe de la iglesia en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Como habló nuestro hermano Alberto, ya me quería decir que predicara a él, hermano, porque ahí va de la mano lo que estamos diciendo. ¿Sí? Muchos negaron la divinidad de Cristo, ¿sí? Muchos decían que era un fantasma, que cómo es que en un cuerpo humano puede habitar un ser divino. Pero lo que no saben, o lo que ignoran, o lo que no quieren reconocer, es que Jesús es Dios. El que creó los cielos y la tierra, aunque en el Antiguo Testamento se llama Jehová, aquí es nuestro Señor Jesucristo. Jehová, salvación nuestra. ¿Sí? Jesús, nuestro Consolador, nuestro Salvador. ¿Sí? ¿Qué no es lo mismo Jehová del Antiguo Testamento? Pero por nuestro, dice la Escritura, por nuestro necio corazón a veces no comprendemos eso. Pero eso es para el pueblo, hermanos. Pero qué bueno que estos testimonios
vinieron a nuestra vida y a nuestro corazón, porque así le plació a Dios. ¿Sí? Revelárselos a quien Él quiso. Porque dice Jesús, porque sí, Padre, así te agradó. Somos privilegiados de ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? Porque nuestra fe no es ciega. Nuestra fe tiene la luz, ¿sí? Que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, como iglesia, seguimos reconociendo, seguimos confiando y afirmando que nuestro Señor Jesucristo sí es quien dijo ser, el enviado, el único calificado y el ungido de Dios. En Él están puestas y deben de estar puestas todas nuestras esperanzas. Porque nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento de todas las promesas dadas a todo creyente, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y su iglesia, mientras no se aparte y siga reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios y por la fe en su nombre, seguirá teniendo vida y vida eterna en su nombre. Juan 1:4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y es y seguirá siendo la luz de los hombres. Esa es nuestra fe. Estos testimonios deben de producir en nosotros esa esperanza. En medio de tribulaciones, en medio de enfermedades, en medio de todo lo que acontezca en nuestra vida, nuestra fe está puesta en nuestro Señor Jesucristo. Como dice Hebreos 11:1, ¿es la fe qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, no hemos visto a Jesús, hermanos, pero de verdad que sí le veremos. Y esa es nuestra esperanza, puesta en lo que no se ve. Porque lo que se ve, como dice Hebreos, es para qué esperar. Que su palabra siga afectando nuestras vidas y siga mostrando esa esperanza y confianza que debemos tener. Ahora el deber, los deberes que Dios impone al hombre. ¿Cómo vamos a cumplir esos deberes que Dios impone al hombre? Por la misma fe, hermanos. Porque sin fe es imposible agradar. ¿Cómo voy a amar a mi prójimo si no tengo fe? ¿Sí? ¿Cómo voy a cumplir esos deberes de lo que Dios me manda hacer para su gloria? Tenemos un texto, dice en Miqueas 6:8: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y pide Jehová de ti solamente 6 cosas. 1. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando leemos al libro del profeta Miqueas, nos damos cuenta de toda la maldad que existía en su tiempo. Tanto los poderosos como los hombres comunes no tenían temor de Dios, y aún hasta los sacerdotes preferían la mentira que la verdad. ¿Sí? El primer capítulo de Miqueas, que empieza lamentación por Jerusalén y por Samaria, ¿no? Y luego a los pobres, ¿cómo se les trataba a los pobres? Los poderosos, ricos, ¿sí? ¿No son los mismos tiempos aquellos que los de hoy? ¿No estamos en las mismas condiciones? Los sacerdotes, los que debían de cuidar al pueblo, se olvidaron del pueblo. Y ese es el reclamo de Dios para el pueblo. ¿Sí?
se les olvidó, se les olvidaron las ovejas del Señor. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios le reclama a los sacerdotes? ¿Por qué? Porque ellos tenían que dar testimonio de Dios. Porque Dios espera que su pueblo se manifieste, ¿sí? Y diga que Jehová reina, ¿sí? Y diga que Jehová traerá un día a juicio a los pueblos y naciones, a los poderosos, ¿sí? A los reyes, a los príncipes, ¿sí? Pero también a los obreros, ¿sí? Pero para calmar su conciencia, dice el profeta, hacían cosas que iban en contra de lo establecido por Dios. Ellos consideraban que Dios era un maestro ansioso y muy riguroso, que exigía demasiado y deseaban ellos saber con qué deberían satisfacerlo. ¿Qué hacían los sacerdotes en respuesta a eso? Dios ya había declarado el juicio. Dios ya les había dicho que los iba a castigar. Ellos actuaron, pero equivocadamente. Procuraron satisfacer a Dios, dice el profeta, con holocaustos de becerros, millares de carneros, miles de arroyos de aceite y algo muy grande y triste: ofrecer hasta el fruto de su vientre de las mujeres. ¿No decían que quemaban a sus hijos a Baal? Es lo mismo hoy, hermanos. Es lo mismo. Haz lo que quieras de tu vida. Eres libre. Es tu vida. Es tu cuerpo. Haz lo que tú quieras. ¿Por qué, hermanos? Porque se mezclaron con los pueblos que Dios había dicho: no te juntes con ellos, ni des tus hijas a ellos, ni sus hijos a tus hijas. Corrompieron la palabra de Dios, corrompieron los mandamientos y estatutos de Dios. Pero Dios, para muchos, Dios está dormido. No creo que Dios lo haga. Eso pensaron ellos. Si somos el pueblo de Dios, ¿por qué Dios va a tener que hacer mal contra nosotros? No. Es claro, Dios al que recibe por hijo, azota. Entonces, no nos confiemos, hermanos. No caigamos, no nos durmamos en nuestros laureles. Porque para eso fuimos llamados, para ser el pueblo admirable, el pueblo de luz, para ser la nación santa que Él ha determinado. Por tal razón le responde Miqueas que Dios no se agradaría de la multitud de sus sacrificios, ya que de esa manera no obtendrían la pureza de la vida, ni mucho menos la seguridad de Dios, ni iban a ser librados del juicio que había decretado. Pero sabemos que Dios, por amor a su pacto, todavía les da una esperanza, y Oseas se las declara: hombre, Él te ha declarado lo que pide Jehová. El profeta Miqueas, en esta declaración, como ya hablamos, les da 3 requisitos: a saber, hacer justicia, practicar la verdad. Si hablamos de moralidad, hay que tener una moralidad buena, que agrade a Dios. Porque la justicia es la base de todo carácter, de esta moralidad.
es la característica esencial de un hombre bueno, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ya que esto de bueno también es un atributo de Dios. Y si somos hijos de Dios, debemos de practicar una buena verdad y buena moralidad. ¿Sí? Pero también sabemos, hermanos, que ningún hombre está dispuesto a servir a sus semejantes hasta el último extremo, o hasta darles todo lo que ellos tienen derecho de esperar. ¿No es cierto? Cuando los que tienen servicio médico del IMSS les dan buena atención, nosotros vamos con el doctor Simi, ¿no? Digo, ya suena comercial, pero ¿por qué? Porque ellos no conocen a Dios. Porque de Dios, más que de dientes para afuera. Pero los buenos médicos, los que aman a Dios, los buenos arquitectos, ingenieros, mecánicos, que aman a Dios, ¿sí?, hacen las cosas para servir. Porque son justos. También es verdad que la simple justicia no basta, ya que la justicia verdadera es la justicia eterna. Y esa la encontramos en la regla de oro que dijo nuestro Señor Jesucristo. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Amar misericordia. La misericordia o compasión tiene como base la bondad, porque mientras que la justicia implica una deuda, porque tiene que ser juzgado o tiene que llegar a la justicia el que quebranta la ley, la bondad implica un favor gratuito de Dios. También es cierto que la bondad asegura la misma justicia. Si el hombre practica la bondad, pero no la ama, no es hombre bueno. Entonces, como que sí, pero que no. ¿O por qué se lo voy a hacer? Si paga bien hay que hacerlo. Pero lo más importante, humillarte ante tu Dios. Este requisito es la base de estos dos, de la justicia y la misericordia. Y no se puede llevar a la práctica sin obedecer a esto. Dice el profeta Amós, así literal lo tomamos. Andarán dos juntos si no anduvieran de acuerdo, o si no estuvieran de acuerdo. Enoc y Noé caminaron con Dios y Dios se los llevó. Génesis 5, 22 y 6, 9. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios se los llevó? Porque también se humillaron ante Dios por medio de la obediencia y se sometieron a hacer su voluntad. Entonces, humillarte ante tu Dios quiere decir estar sometido a la voluntad de Dios, pero también es estar sometido ante una persona y andar con ella. Los que somos casados, ¿sí?, dice la palabra que el que haya esposa, haya bien, ¿no? ¿Y por qué andamos juntos con ella? Aunque, hermanos, con todo respeto, hay veces que no estamos de acuerdo en tal cosas, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Pero ¿por qué estamos juntos? Porque lo amamos y nos sometemos a ellos o a ellas. Estamos de acuerdo.
Así pues, hermanos, estos tres requisitos que el profeta le anuncia al pueblo, la justicia, la misericordia y el humillarse, también son características esenciales de la verdadera religión. Y eso lo hallamos textualmente en la cruz del Calvario. ¿O no? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿cómo me voy a humillar? Si ve quién es, ¿cómo? Hermanos, no, eso no está en discusión. La obediencia es primero. Sí, yo lo entiendo. Hay gente que de plano, ¿sí? Personas que de plano no nos son gratas. Pero Dios conoce los corazones. Dios sabe que necesita testimonio. Porque cuando llega ante su presencia, no tendrá excusa. Pero nosotros, como dice la Escritura, sabemos librado de la sangre de ellos. Eso es humillarse. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Por la fe en sus palabras y en sus promesas. Pues no hay otra manera de hacerlo. Concluyendo, hermanos, el catecismo coloca el más grande énfasis en lo que hemos de creer, ya que esto es muy importante. Comúnmente se dice que lo que una persona cree no es realmente importante y que puede creer lo que sea, siempre y cuando sea sincero y honesto ante los demás. Pero esto no es cierto, ¿verdad? Siempre es importante lo que una gente cree, ¿sí? Porque vas a saber con quién tratas, ¿sí? Porque no puede, ahora sí que como no entienden la luz con las tinieblas, o cuando se cambia la verdad o se distorsiona la verdad. Pero nosotros estamos creyendo en lo que ellos nos dicen, aunque estén mintiendo, porque nosotros creemos en la verdad. Pero tarde que temprano lo que él dijo como mentira va a salir a la luz. Pero también lo que nosotros digamos, en verdad también se va a manifestar. ¿Sí? Pero si decimos mentiras, también se va a manifestar. ¿Sí? También es cierto que ningún hombre debe ser forzado, hermanos, por otros a creer nada que no quiera creer. Pero también no es verdad que no importa lo que los hombres crean, porque esto lo dice la Escritura. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre. Segunda de San Juan 9. Eso también lo vemos como un ejemplo, lo vemos cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana en el pozo: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Sí? Por eso se pierden, porque adoran lo que no saben. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Una verdad bien clara, hermano. Nada puede ser tan peligroso que imaginar que alguien que puede vivir una vida recta y una fe equivocada, eso no puede ser. Porque no puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.
Cuando realmente el hombre tiene la fe verdadera, si realmente cree que Dios le manda a creer, su deber entonces es hacer lo que Dios ordena, ya que no hay verdadera fe si esta no lleva una práctica correcta. Santiago, ¿qué les dijo? 2:14. ¿Sí? Las obras. Muéstrame tu fe, ¿no? Por tus obras, ¿no? Eso es la práctica correcta. Nuestra fe se debe manifestar en nuestras obras, pero no por ganarnos algo. No caigamos en la doctrina de la llamada ortodoxia muerta. Esto es que la gente profesa las doctrinas verdaderas de la Biblia, entienden estas doctrinas de tal manera que son capaces de discutirlas y argumentar a favor de ellas, pero no viven de la manera que Dios quiere que vivan. Debemos ver qué tan equivocado es esto. Por tal razón, nuestro catecismo no solo coloca la fe primero, sino que nos enseña que una fe salvadora auténtica, ¿sí?, nos conduce a la práctica correcta. Entonces, así tendremos una verdadera imagen de la vida cristiana. Finalmente, hermanos, ya para que puedan dormir tranquilos. La Biblia habla de la ley, de los 10 mandamientos como nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 3:24. Esto quiere decir que el hombre no puede venir a la verdadera fe en Cristo como su Salvador, a menos que primero se dé cuenta de su necesidad, porque solamente por la ley los hombres pecadores llegan a darse cuenta que son pecadores, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por tal razón, la ley solamente nos es dada por Dios para hacernos ver que necesitamos a Cristo como nuestro Salvador. También es dada para mostrarnos cómo debemos vivir para Cristo, una vez que es nuestro Salvador. San Juan 5:3 dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Sí? Solo por la fe se puede hacer esto. Decía un hermano del siglo XVII, de Owen, un puritano: es por fe que creemos para amar a Cristo. Entonces, si deseamos una fe fuerte y un amor poderoso que nos dé descanso, paz y satisfacción, debemos buscarlo y contemplarlo diligentemente en la gloria de Cristo por la fe. Eso es lo que Dios da a su pueblo. Solamente humillarte ante tu Dios para poder vivir conforme a la fe, y que seamos la luz que Cristo vino a dar. Oremos, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre, gracias por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, porque entendemos cómo es que debemos vivir conforme a la fe y conforme a lo que tú expones como deberes. Ayúdanos, Señor, como pueblo tuyo, a llevar siempre a la práctica lo que aprendemos de tu palabra. Quizá no sea difícil, quizá no sea trabajoso, pero si confiamos en tu palabra, tú nos darás paz y consuelo y fortaleza en los momentos difíciles. Gracias, Dios, porque a pesar de nuestras debilidades como seres humanos, porque
que a pesar, Señor, de que a veces hay cosas que no entendemos, tú tienes el propósito para todo ello. Ayúdanos a seguir confiando en tus promesas. Ayúdanos, Señor, a no ser dependientes de nuestras propias fuerzas y pensamientos o razonamientos. Ayúdanos a vivir bajo tu preciosa palabra, bajo tus mandamientos y estatutos, y que sea nuestra delicia, Señor. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Respondamos entonando el himno número 44, libro santo por Dios inspirado. Himno número 44. Al pequeño